Se podría hablar de la clase como el molde para crear los objetos. Y podemos describir también una clase como una plantilla que define variables y métodos comunes para todos los objetos de cierto tipo. ¿Sí? El concepto ya lo habíamos manejado un poquito en la unidad 1, pero ahora vamos a ponerlo en práctica. Entonces, dice después, declaración de clases. Las clases en C# se declaran mediante la palabra clave class, el nombre de la clase y un par de llaves que encierran el cuerpo de la clase. Sí. El cuerpo de una clase está escrito entre las llaves y contiene los métodos y campos. Les puse aquí entre paréntesis, las variables en una clase son llamadas campos, como se muestra en el ejemplo siguiente. Entonces tenemos aquí public, class, customer, y tenemos las dos llaves que encierran el cuerpo de la clase. Dentro del cuerpo de la clase van a estar los campos, propiedades, métodos, destructor, etcétera, etcétera. Todo lo que pertenezca a la clase tiene que estar encerrado entre sus llaves. Si no, nos va a marcar error el compilador si queremos usar algo fuera de ella. ¿Se entiende cómo va la declaración de una clase? Sí, profe. Dice, el nivel de acceso precede a la palabra clave class. En este caso se utilizó public, que significa que cualquiera puede crear objetos a partir de esa clase. Entonces las clases también pueden ser públicas o privadas. ¿Okay? El nombre de la clase sigue la palabra clave class, en este ejemplo customer. El nombre que le demos aquí va a ser el identificador para llamarla. Ustedes ya aprendieron cómo crear un identificador o un nombre para un campo, para una variable, o en este caso para una clase, es lo mismo. ¿Sí? Sí. El resto de la definición del cuerpo de la clase donde se define el comportamiento y los datos. Los campos, propiedades y métodos de una clase se conocen colectivamente como miembros de la clase. Si en algún texto que ustedes encuentren ese término miembros de la clase se está refiriendo a los campos, propiedades, métodos o lo demás que tenga una clase encerrado entre sus llaves. Ahora, ¿qué es un atributo? Los atributos son las características individuales que diferencian un objeto de otro y determinan su apariencia, estado u otras cualidades. Los atributos se guardan en variables denominadas de instancia y cada objeto particular puede tener valores distintos para estas variables. Las variables de instancia son declaradas en la clase, pero sus valores son fijados y cambiados en el objeto. Esto quiere decir que los campos van a ser generales para todos los objetos, pero cada objeto va a tener el contenido diferente. El valor que le demos a un objeto es lo que le va a hacer diferente a uno de otro. Vamos a ver cómo se declaran los atributos. Cuando los definimos, especificamos su nombre y su tipo. Los nombres de dichas variables comienzan por letra minúscula. Por ejemplo, vamos a crear una clase denominada rectángulo que describa las características comunes a estas figuras planas que son las siguientes. Tiene el origen, que es la posición de la esquina superior izquierda del rectángulo en el plano determinado por dos números flotantes, X y Y. O sea, aquí están, en esta figura se pueden ver X y Y, que son los orígenes del rectángulo. Y tiene las dimensiones que son ancho y alto, otros dos números flotantes. ¿Sí? Tenemos aquí el ancho y el alto de la figura geométrica rectángulo. Si creáramos una clase de esta figura, sería el siguiente esquema. Pondríamos public, class, la palabra reservada, la palabra de la clase rectángulo, ponemos las llaves que abren y ahí vamos a declarar todos los campos, ¿sí? Decimos que va a tener a X, a Y, ancho y alto de tipo flotante, ¿sí? Acuérdense que les comenté que los campos son flotantes siempre y cuando no se utilice una función matemática que los vuelva dobles, ¿sí? Entonces vamos a utilizar flotantes, porque veo en sus programas que muchas veces ponen doble por costumbre, pero no analizamos cuándo se usa doble y cuándo se usa flotante. Entonces sí los declaramos con su tipo de acceso, porque voy a permitir que desde el main sean manipulados, y su tipo de dato y su nombre. Y aquí seguirían las funciones y procedimientos que son los métodos de la clase, y ahí después, si ya no tiene más cuerpo, pues termina la llave que cierra. Entonces todo está encerrado entre llaves. ¿Se entiende? Sí.
Vamos a ver ahora, modificadores de acceso. La encapsulación define los niveles de acceso para elementos de una clase. Esos niveles de acceso definen los derechos de acceso para los datos, permitiéndonos el acceso a datos a través de un método de una clase en particular, desde una clase heredada o incluso de cualquier otra clase. Los modificadores de acceso ya los vimos también en el concepto, en abstracción. Existen 3 niveles de acceso. Existen 4, pero el interna se utiliza nada más cuando vamos a utilizar diferentes proyectos o ensamblados. Como nosotros nada más vamos a utilizar el mismo proyecto, por eso nada más vamos a utilizar 3, que es el público. Si funciones de toda clase pueden acceder a los datos o métodos de una clase que se definen con el nivel de acceso público. ¿Sí? Es el nivel de acceso de protección de datos más bajo. Entonces, cuando ponemos public, estamos permitiendo que desde fuera de la clase tengan acceso a él, desde el main, y puedan manipularlos y agregar información a esos campos. Protegido. El acceso a los datos está restringido a las funciones de clases heredadas, es decir, las funciones miembros de una clase y todas sus subclases. Entonces, el protegido solamente lo vamos a utilizar en herencia, cuando queramos que una clase base herede y permita utilizar a sus clases derivadas, sus campos o sus métodos. ¿Sí? Entonces, nada más vamos a utilizar en la unidad 3. Privado, el acceso a los datos está restringido a los métodos de una clase en particular, es el nivel de acceso de protección de datos más alto. Entonces, cuando declaramos algo privado, estamos diciendo que solamente la clase que lo declaró puede utilizarlo. Y para eso, como ya vieron en el ejemplo de su compañero, se necesitan utilizar propiedades para tener acceso a él. Entonces, aquí les puse 3 ejemplos de cada uno. El acceso público, dice, imaginemos que creamos una clase con variables de instancia públicas a las cuales podemos acceder sin problemas desde fuera de la misma clase. Entonces, tengo declarado public class, my class, y dentro de ella tengo la declaración de un campo público, que es de tipo entero, se llama tipo. Entonces, esto quiere decir que le voy a permitir desde el main que lo pueda utilizar. Entonces, en el main creo mi clase, un objeto de mi clase que se llama MC, es la creación del objeto. Digo, asignación new, mi clase. Entonces, aquí estoy mandando llamar al constructor por default de la clase. Vamos a verlo más adelante. Y después le asigno un valor, dice mc.tipo igual a 5. Entonces le estoy asignando un valor al campo. Como es público, lo puedo hacer directamente desde el main, la asignación, y después el despliegue del valor también lo puedo hacer directamente desde el main. Entonces pongo aquí, el tipo es, y concateno para que me despliegue lo que valga mc.tipo. ¿Se entiende el ejemplo? Sí. Si tienen dudas, pregúntenme, porque ahorita les voy a dejar un programa, el primer programa de la unidad 2. Si tienen dudas, mejor pregunten, porque mañana ya lo revisaré. Ejemplo 2, el acceso privado. El ejemplo anterior modificado para un encapsulamiento privado quedaría como sigue, donde para tener acceso al campo de tipo privado debemos hacer uso de los métodos set, que es establecer el valor, y get, obtener el valor. Entonces, igualmente tengo public class, my class, y ahora sí tengo privado el campo. Se fijan aquí, dice creación del campo privado, ¿sí? Y entonces tengo las dos propiedades, ¿sí? Tengo public void set tipo, donde ella es la que va a recibir el parámetro y lo va a asignar al valor del campo. Y tengo el get tipo, que es el que me va a regresar el valor, ¿sí? Entonces, estas fíjense que son públicas porque esas son las que voy a mandar llamar desde el main cuando le asigne o devuelva el valor. O sea, abajito está el main. Dice, creo el objeto MC de mi clase y envío el valor. Fíjense ustedes aquí, mc.setMyTipo 5. ¿Sí? Entonces estoy mandando desde aquí el valor, va a llegar a setTipo, llega aquí el 5 y entonces en ese momento el 5 se le asigna a ti. ¿Sí? Entonces utilizo la propiedad para por medio de ella asignar el valor. Igualmente, para desplegarlo en el main, utilizo la propiedad getTipo, mando llamarla, y en ese momento ejecuta su instrucción que dice return tipo. Entonces, en ese momento va y checa qué valor tiene tipo y lo regresa al main para que se pueda desplegar en este espacio. ¿Se entiende? Sí.
¿Okay? Y el tercer ejemplo es el acceso protegido. En el siguiente ejemplo tienen dos clases, la clase llamada A y la derivada llamada B, la cual puede hacer uso de los campos y métodos que fueron declarados en su clase base. ¿Okay? Entonces, tenemos ahora aquí otro ejemplo. Tenemos a la clase A, que es la clase base, y tiene aquí declarado de tipo protected un valor, un campo que se llama X, el que es de tipo entero, y le está asignando el valor 1, 2, 3, 4, 5. ¿Okay? Después tiene un método que se llama imprime A, donde me despliega el valor del campo X en la clase A. ¿Okay? Entonces, cuando lo ejecute, me va a desplegar el 1, 2, 3, 4, 5. Después tengo a la clase B, que hereda de la clase A. ¿Se acuerdan que con los dos puntitos estamos diciendo que es una clase que hereda, es una clase derivada? Y lo demás tiene el método imprime B. Y en el método imprime B le está dando el valor, un nuevo valor al campo X, que él tiene permiso de usar porque es de su clase base. Entonces tiene 6, 7, 8, 9 y 10 y asigna un nuevo valor. Y después despliega el valor del campo X en la clase B. ¿Okay? Entonces, ¿sí se entiende cómo están las dos clases? Sí. Sí, sí. Okay, entonces en el main, vamos ahora sí, creamos primero el objeto A1, que es de la clase A, y mando a llamar al método imprime A con ese objeto. Entonces aquí me va a desplegar el 1, 2, 3, 4, 5. ¿Okay? Después tengo aquí nada más un espacio en blanco, después creo el objeto B1, que es de la clase B, y manda a llamar a imprime A. Entonces él tiene... Los objetos de la clase derivada tienen permiso de utilizar tanto los métodos como los campos de la clase base. Entonces, lo que me va a desplegar aquí otra vez, imprime A, me va a desplegar otra vez 1, 2, 3, 4, 5, y después manda a llamar a su método imprime B, y en ese momento en imprime B es donde le cambia el valor a 6, 7, 8, 9 y 10 y me va a desplegar el nuevo valor. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí, lo puse así para que vean ustedes que ella puede usar todo lo de la clase A, tantos campos como métodos, ¿sí? Pero en el segundo despliegue, cuando es ya imprime B, ya les va a desplegar el nuevo valor que él le asignó en su cuerpo, el 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sale? ¿Todos bien hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Si entendimos clase, cómo se declara una clase, cómo se declara un atributo y cuáles son los tipos de accesos. ¿Okay? Entonces ahora van a realizar las siguientes tareas. Dice, elaborar el diagrama de la clase rectángulo. ¿Se acuerdan que dijimos que a partir de esta unidad ya vamos a empezar a hacer los diagramas de las clases? Entonces pueden ustedes consultar cuando vimos el diagrama de clase y el diagrama de objeto para que vean cómo se hace. ¿Okay? Entonces acuérdense que es un rectángulo de 3 espacios, la clase, donde tienen que poner nombre de la clase, los atributos y en la última parte los métodos. ¿Sí? En este caso no tienen métodos, nada más van a tener campos y lo que es el nombre de la clase. Y si la versión del diagrama en la segunda tarea dice elaborar el diagrama de la creación del objeto. ¿Se acuerdan que también ahí está el esquema de un diagrama de un objeto? Donde tiene que ir el nombre del objeto, 2 puntos, nombre de la clase, y en la segunda compartimiento, en el del medio, le tienen que dar valor a cada uno de los atributos o campos. Y en el tercero irían los métodos que puede ejecutar el objeto. Pero en este caso no tenemos métodos. ¿Okay? Entonces, después dice en el punto 3, elaborar el siguiente programa en C# tomando como base la clase rectángulo arriba declarada. ¿Sí? Entonces, van a hacer el programa 13, que se va a llamar clase rectángulo. El nombre de la clase va a ser rectángulo, va a tener 2 campos, ancho y alto. Van a calcular el área con la fórmula matemática ancho por alto y el perímetro con ancho más alto por 2. Y en el main hay que capturar los datos necesarios. Sí, vamos a capturar, no vamos a asignar. Hay que pedir a ustedes el valor al usuario del ancho y del alto. Tienen que efectuar los cálculos para obtener el área del perímetro y desplegar los resultados. ¿Sí? ¿Se entiende lo que van a hacer? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien más? ¿Duda? Yo.
Mande. Lo de para el usar métodos y esas cosas es a nuestra discreción, ¿no? En este caso todavía no, la siguiente punto, el tercer tema de esta unidad es métodos, pero ahorita lo pueden hacer ustedes directamente en el main, ahí efectuar la operación matemática y pueden no utilizar métodos. Si alguien cree que puede ya utilizar métodos, pueden utilizarlos. Igualmente, no les estoy diciendo aquí que los campos sean privados o públicos. Ustedes pueden utilizar propiedades para manipularlos o pueden dejarlos públicos y utilizarlos así directamente desde el main. ¿Sí? Entonces quiero ver cuál es su iniciativa y su imaginación ahorita para crear los campos de la clase y para efectuar las operaciones. Entonces ahorita tienen libertad, salvo que yo les ponga aquí, tienen ustedes libertad para hacerlo de una u otra manera. Pero si tienen que hacer lo que yo les pido aquí, eso de capturar los datos, no se les ocurra asignarlos, porque les están poniendo explícitamente que hay que capturarlos. ¿Ok? ¿Me explico? Sí, profe. Muy bien, voy a dejar de compartir y ahorita aquí estoy con ustedes para preguntas. ¿Mande? Voy a preguntar algo de la tarea. Ya ves que en el main puso que efectuar los cálculos necesarios para calcular área y perímetro. ¿Quiere decir que se van a calcular dos veces, una en la clase y otra en el main? No. Si los ejecutas en el main, no tienes que ejecutarlos en la clase. Si ejecutas en la clase, si pones ahí en un procedimiento o función los cálculos, no tienes nada más en el main, mandas llamar al método que tú creas. Sí, entonces por eso yo quiero ver qué es lo que hacen, cuál es la lógica de ustedes para verlo. ¿Okay? Todo esto lo vamos a ver poco a poco en esta unidad. Entonces ahorita, si no saben hacerlo, nada más capturen los datos y hagan las operaciones ahí directamente en el main. No se enreden todavía con métodos porque todavía no vemos métodos. Cuando veamos el tema de métodos, ahí sí, el que no lo haga con métodos estaría mal. Ahorita tienen libertad. Entonces lo más fácil es que lo hagan ahí en el main. Nada más capturan los dos valores y ahí directamente lo hacen y lo despliegan. ¿Sí me explico? Sí, ahorita no les voy a pedir que hagan algo que todavía